Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola Walter, hola Martin. Estamos lanzando algunos cosas interesantes de nuevo hoy. Bueno, hay tantos problemas en torno a este tema y tantos malentendidos. Sabes que a veces uno tiene que hacer algo 3, 4, 5, 6, 7 veces y luego aún no lo entendemos. Si vamos a ver a dónde podemos llegar con esto. Oración. Nuestro Padre Celestial, estamos aquí una vez de nuevo y le pedimos que por favor nos ayude. Ilumina nuestra mente con el Espíritu Santo. Y bendice la discusión en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora moderno de nuevo estamos hablando Biblias. Y es un tema muy sensible con muy apegos emocionales y algunas personas están tan inflexibles sobre un lado o el otro lado que esto conducirá a una guerra santa. Cierto. Te muestra lo importante que es. Que hasta te prohibieron. En un país por eso sí habla. Hablando y sí, ya ves, y también es necesario que volvamos a mirar esto y ojalá podamos hacer uno completo. Y explicárselo a la gente porque a veces hasta lo que decimos no parecen venir a través de lo que queremos decir. Eso. A veces la gente malinterpreta. ¿Qué se dice? Eso es un problema, así que si se titula que él, la verdad os hará libres. Y Juan 8:32 es el verso que me viene a la mente entonces. Y conocerás la verdad. Y la verdad os hará libres, eso es un aspecto muy importante derecho. Tienes que saber la verdad y una vez que saber la verdad te hará gratis. Si quieres aceptar e interiorizar. Esto es muy importante. Declaración aquí en este versículo no es así. Imperativo que sepas qué es la verdad. Exactamente debes saber qué es la verdad, sí. Porque solo la verdad te puede hacer libre. Así que si no sabes la verdad estás en esclavitud. Perfecto. Es lo mismo que dijiste. Si le dices a la gente que salga Babilonia pero tú no defines Babilonia. No tiene ningún significado, no, así que si tú no sé cuál es la verdad o tú crees que sabes lo que es, entonces estás en problemas si no lo haces y no estás en la verdad pero crees que estás en él. ¿Verdad? Por lo que debemos saber qué es la verdad. Ahora crees que el diablo es el enemigo de la verdad, sí. Es un mentiroso desde el principio. Es el padre de la mentira. Así que definitivamente no le gusta la verdad. Así que hemos definido la verdad en esto. Toda la serie, quiero decir, tantas veces es increíble. Pero entremos un poco más en detalle. Solo para ver dónde estamos. Y tú sabes, Martin, este tema de verdad. Causas consternación y conflicto. En todos los niveles. Causa conflicto con lo secular. Mundo. Causa conflicto con lo religioso. Mundo. Y causa conflicto incluso dentro de la mismas denominaciones, incluyendo nuestra propio, por lo que debe ser un problema muy grande. Definitivamente, y también mencionaste ahora que el Satanás es opuesto a la verdad, odia la verdad con una pasión, pero entonces todos sus agentes también hay que oponerse. Absolutamente. Todo bien. Entonces, echemos un vistazo a lo que dice el papado acerca de la verdad según la escritura. Es muy importante que sepas la verdad, porque si no estás en derecho de servidumbre. Así dice el Papa Francisco, y esto es otra vez de la revista jesuita. Parece que ese es uno de nuestros revistas favoritas. No en un sentido positivo. No, Papa Francisco, los que insisten en guardar la verdad por encima de predicarla. Evangelio siempre han amenazando a la iglesia. Esa es una declaración muy extraña para hacer. Correcto. Ahora dime, Martin, ¿hay alguna diferencia entre el Evangelio y la verdad? Y no pueden ser, y sabes que eso es tan ridículo. Es un dicho. Que esta olla está aquí pero no contiene las flores, bien. Ahora si dices el Evangelio, la palabra
Evangelio significa buenas noticias, sí. Ahora la buena noticia es que no eres. Ya vas a estar en cautiverio pero estás. Va a ser puesto en libertad. Que era lo que se iba a poner. Liberas la verdad bien así que manténla. La verdad, no es importante. Esto es increíble, ni siquiera quiero leer en absoluto. Pero sabes que tienen estos pequeños declaraciones como guardianes de la verdad. Se llaman a sí mismos. Ahora. Hay guardianes de la mentira. Sí. Me pregunto quién es el guardián de la mentira. Este planeta ahora sí hablan despectivo. Sobre el guardián de la verdad. El trabajo de Satanás era mantener la verdad para proteger el mandamiento será un querubín protector. Si eso suena similar a lo que estaría diciendo sobre despectivo. Hablando sobre la gente guardando la verdad. Todo bien. Luego habla de estos cristianos que afirman que están manteniendo la verdad y afirman rotundamente que el verdadero cristianismo es el que se adhieren para a menudo identificado con ciertas formas de el pasado y que la solución a la crisis de hoy es volver para no perder la autenticidad de la fe. Obviamente está hablando de la reforma en términos de sofá. Porque están citando bien al Papa. Así que está diciendo que no volvamos a tiempos de reforma cuando estas personas dicen, tu palabra es verdad. Y debemos ceñirnos a la verdad para qué. Por lo tanto debemos apegarnos a la Biblia no. No hemos venido, hemos pasado eso. Ahora estamos con nuestra variante de la verdad que sucede. Ser una mentira. Y eso es verdad, vale. Entonces una de las huellas de esta forma de proceder es inflexibilidad. Ahora Martin, ¿qué tan flexible puede ser? Cuando se trata de Jesucristo es el único camino a la salvación. No hay forma de que pueda ser flexible. Debes volverte inflexible. ¿Cómo? ¿Cómo te relacionas con el otro? Principales religiones del planeta que niegan que Jesús es el único forma en que podemos llegar al Padre que tienes que deshacerte de él, así que tienes que volverse flexible. Entonces debes sacrificar la verdad. Por fraternidad, eso es así es. Bueno. Así que esto, la inflexibilidad como él la llama es una perdición. Es un enemigo en sus ojos, si para que tú tienen que volverse tan flexibles que esto. Amor fraternal, este amor a tu prójimo. Lata. Superalo. Jesucristo por lo que debe convertirse en un caucho. Hombre. Ahora sabes que en los viejos tiempos llamaban el hombre de goma sin espinas. Ante la predicación del Evangelio. Eso nos hace libres a Pero Martin. La predicación del Evangelio nos hace gratis. Ahora la pregunta es, ¿cuál Evangelio nos hace libres? El verdadero Evangelio. Bien, ahora lo que dijo Jesús nos hace liberar la verdad. Así que una vez más volvemos a lo que somos. En problemas estamos en problemas aquí. Bien, eso nos hace felices, lo que nos hace feliz de que estés libre de qué? La esclavitud de la verdad. Eso es lo que está diciendo, sí, eso es. Exactamente bien, estas personas son rígidas. Siempre la rigidez debes hacer esto tú. Debe hacer que la inflexibilidad es típica de estas personas. Ahora Martin, cuando se trata de la posición de Cristo como mediador del pacto, como el Salvador del mundo, como la justicia de los santos, está ahí. Cualquier margen de flexibilidad no, en absoluto. E incluso si tú ir a la otra parte de la verdad que es la ley, puedes tener una flexibilidad en no has de robar. Pues según Tomás de Aquino sí. Y es un santo según ellos, así que entonces puedes ver por sus frutos dónde te lleva bien. Para que los nuevos predicadores no sepan lo que la humildad es. Y aquí está esa famosa palabra suya, fraternidad. Ahora ese documento sobre el que escribió fraternidad fue firmada por otros importantes religión en el mundo que niega que Jesús es el único camino correcto, eso es todo. Eso es flexibilidad. Pero es verdad. En absoluto no según la Biblia. Definición bien.
Entonces esta flexibilidad en esta fraternidad es el camino de los mansos y obedientes. Confía en que los nuevos predicadores no saben ni mansedumbre ni obediencia. ¿Obediencia a quién? Esa es la cuestión. Porque ¿quién define esa obediencia y mansedumbre? No, la Biblia obviamente lo hace. Cierto, está muy alegre por allá y él tiene grandes planes de fraternidad a costa de la verdad. Así que este es un problema muy serio por venir. Hasta con algo así me temo. Tienes que ser jesuita. Déjame ir a nuestra propia iglesia. Esto es un declaración que fue hecho por la Conferencia General. Presidente Robert Pearson cuando se dirigió a la Conferencia General por última vez en su calidad de presidente de la Conferencia General en 1978. Solo para mostrar que algunos de estos problemas incluso pueden encontrar su camino hacia el nuestro. Rangos. No voy a leer todo el documento, porque es bastante largo. Podemos poner un enlace en. Así que resumiremos algo y leeremos algo de eso. Un ferviente llamamiento de los que se retiran. Presidente de la Conferencia General. Presentado al Consejo Anual en octubre 15 de 1978. Cito que esta será la última vez que en mi papel actual me presentaré ante él. Líderes mundiales de mi iglesia, tu iglesia. Nuestra iglesia. Y tengo unas palabras para dejarte. El Elder Pearson luego procede a describir cómo una iglesia puede volverse complaciente y perder su brújula. Una vez que había pasado de la sectaria imagen a un estado de iglesia totalmente aceptado con acreditación mundana. Por lo que la acreditación mundana se convierte en un problema correcto. Sí, para ser aceptado por el mundo, sí. Y luego dice, hermanos y hermanas, esto nunca debe pasarle a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto será. No le pasará a la Adventista del Séptimo Día. Iglesia esta es. No es solo otra iglesia, es la iglesia de Dios. Entonces es una apelación. No debería pasar. ¿Por qué hizo esto? Porque era. Ya está pasando bien. Ya dijo, hermanos y hermanas. Hay fuerzas sutiles que son comenzando a agitarse lamentablemente. Hay algunos en la iglesia que menospreciar la inspiración de la Biblia. Martin, es que peleando contra la verdad. Sí. Bueno. ¿Dónde están estas personas? Lamentablemente hay. Son esos, en la iglesia, que menosprecian la inspiración del Biblia, que despreció los primeros 11 capítulos de Génesis, que cuestionó el espíritu de profecía. Breve cronología de la tierra ahora que. Y hemos lidiado con eso muchas veces y parecemos ser enfrentando esta guerra una y otra vez porque ya entonces estaban luchando contra la corta cronología que parecen tener. Lo perfeccioné ahora mismo y parece estar en guerra con cualquiera que se adhiera a ella. Muy bien, así que la breve cronología de la tierra, y que sutilmente y no tan sutilmente atacan el espíritu de profecía. Hay algunos que apuntan a la reformadores y teólogos contemporáneos como fuente y norma para el séptimo día, doctrina adventista. Así que algunos de ellos aman a los altos críticos y parecen correr junto con ellos y aceptar lo que tienen que decir. Hay quienes supuestamente están cansados de las frases trilladas del adventismo. Son los que quieren olvidar el estándar de la iglesia que amamos. Eso incluye cosas como la reforma pro salud, reforma del vestido, etc. Hay quienes codician y quisieran. Cogió el favor de los evangélicos. Movimientos evangélicos, ecumenismo, todos. Estas cosas. Aquellos que se quitarían el manto de un pueblo peculiar y los que irían el camino del materialista secular mundo. Compañeros líderes, amados hermanos y hermanas, no dejen que suceda. Te pido tan sinceramente como esta mañana, no dejes que pase. Martin está pasando ha pasado. Y sigue pasando bien. Estamos a menudo en medio de esto. Guerra a pelea. La Universidad de Andrews para. Del seminario a la Universidad de Loma Linda. No dejes que suceda. No somos el séptimo día. Anglicanos no luteranos del séptimo día. Nosotros. Son adventistas del séptimo día. Esto es de Dios.
última iglesia con el último mensaje de Dios. Por lo que esta guerra se está librando. Y la gente tendrá que decidir de una manera o el otro. Y la verdad está involucrada. La inspiración de la Biblia está involucrada. Breve cronología está involucrada. Espíritu de la profecía está involucrada. Cualquiera de estos cuestiones en las que se involucra el economicismo. La acreditación está involucrada. Todos estos problemas. Sí, si te quedas atrapado en alguno de ellos pueden ser arrancados de la verdad. Eso es exactamente lo que sucede. Continuó. Ustedes son los hombres y las mujeres. Los líderes con los que Dios cuenta. Mantener la iglesia adventista del séptimo día. Iglesia remanente de Dios. El Dios de la iglesia está destinado a triunfar. La sierva del Señor dice temerosa. Los peligros están delante de los que soportan. Responsabilidad en la obra del Señor. Peligros cuyo pensamiento me hace temblar. Y en Ezequiel 22:30 leemos: miré para un hombre entre ellos que podría construir un barricada que podría estar delante de mí en el puente para defender la tierra de la ruina. Creo que esta mañana, compañeros líderes, que Dios está buscando hombres y mujeres, líderes intrépidos, hombres y mujeres que aman la iglesia de Dios y la verdad de Dios, más de lo que aman sus vidas, para ver que esta iglesia bajo Dios va hasta el reino. La tarea por delante. Nosotros no va a ser fácil. Si entiendo la Biblia y el espíritu de la profecía están justo esta mañana por delante. Ya sea un tiempo de angustia, un tiempo de desafío como el de esta iglesia y el mundo nunca antes conocido. Entraron los precursores de esta época. Y cualquiera que quiera decir el contrario. No sé en qué planeta estás viviendo. Bien, Martín. Volvamos a esta definición en el Biblia de la verdad, que tantas veces hemos discutido. Ya. Y mirémoslo a la luz de lo que estamos discutiendo ahora. Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la Padre pero por mí. Esta declaración única es la declaración más controvertida en la Biblia. Es por sí mismo responsable por la destrucción y la guerra entre facciones en esta tierra como nunca lo entenderemos hasta que los libros de registro se abren. ¿Cuántos millones y millones han perdido su vive gracias a esa sola declaración? Probablemente la mayoría de las guerras se relacionan con esto. Así que tal vez algunas personas dirán: no, ¿por qué Dios lo hiciste? Ponlo ahí. Porque si no está ahí, no. Ya no tengo la verdad exactamente en lo correcto. Solo quería decir porque toda verdad depende de este verso bien. Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre pero por mí. Bueno. ¿Acepta el Islam este verso? El budismo lo acepta. El hinduismo abraza el chamanismo. Abrázalo. Hace zoroasterismo, abrázalo. El movimiento de la nueva era lo acepta. El catolicismo lo abraza, no ellos. Creer en la fraternidad. Entonces, ¿quién lo abraza? Solo la gente que guarda la verdad, fanáticos, los rígidos. Eso tiene. No que eso deba volverse sin espinas. Correcto. De acuerdo a el caballero en el Vaticano. Muy bien, entonces Jesús es el camino y el verdad. La segunda definición es: santifícalos. Por tu verdad, tu palabra es verdad. Es interesante que Jesús es también la palabra. Así que no puedes divorciar la palabra de Jesús. Así que si te llevas a Jesús, entonces no tienes la verdad porque no la tienes. Tienes una palabra que sabes. ¿De quién es la palabra que tienes entonces? De nadie. Bien, podrías cambiarlo si así es como lo hacen. No es tan interesante, así que si tomas lejos el primero, entonces puedes cambiar la palabra, pero eso es lo mismo con el mandamiento. Si tomas la autoridad, tienes Jesús en el cuarto mandamiento. Entonces puedes hacer lo que quieras con el resto de los mandamientos bien. Así que cualquiera que manipule la palabra es manipular la verdad y por lo tanto, está manipulando a Jesús, porque también se llama el testimonio de Jesús. Eso es lo que es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿de dónde viene eso?
Jesús de nuevo está bien, entonces estamos en problemas. Por aquí Martin, y espero que tú date cuenta que en esta guerra, la actitud de fraternidad sin espinas en absoluto. Costos. Es un problema, la rigidez es absolutamente necesario para la salvación. No creo que al Vaticano le guste eso. Declaración no. Dicen que ese es el problema. El mundo y ha sido sí. Y luego el siguiente Salmo 119, tú. La justicia es para siempre. Justicia y tu ley es la verdad. Del versículo 151 están cerca de nuestro Señor y todos tus mandamientos son verdad. Así que esas son las definiciones de la verdad. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad. La ley es la verdad, los mandamientos a ser bastante específico. Así que vamos a echar un vistazo a la primera. Estamos en problemas sin importar lo que digamos. Lo vamos a conseguir por todos lados, incluso desde dentro. Eso está bien, la Biblia también dice que sucederá y el espíritu de profecía lo deja claro, así que tendremos que hacerlo si quieres defender la verdad, tienes que esperar. Llegar, la piedra que fue desechada se convirtió. La piedra angular. No creas que te he venido a traer paz. Pero habrá división derecha. Bueno. Juan 1 verso 1. En el principio era la palabra y él. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es una manera genial de decirlo. Porque has encapsulado Cristo como la palabra. Y los has declarado ser Dios. Exactamente y desde siempre. En el principio era Dios, era la palabra. Ahora cuando la Biblia de los Testigos de Jehová salió y cambiaron este verso, sobre la base de Westcott y Horty, algunos eruditos jesuitas, para un Dios con un G minúscula, hubo un gran furor. Y solo hicieron un par de cambios. Si fueran a mirar las escrituras, hoy día, y los cambios que se han hecho en traducciones modernas, creo, esos viejos pioneros estarían dando vueltas. Sus tumbas. Pero sabes, el tiempo tiene su manera de tapando lo que era muy claro. Los que se vuelven muy oscuros hoy, eso es cierto. Bien, ¿qué pasa con Juan 14 versículo 6? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, pero por mí, solo. Lee eso otra vez porque esta es una clave. Verso. Y aquí hay una declaración de cartas y manuscritos: Cristo es Dios, así como el hombre. Eso es bastante sencillo. El que estaba con el Padre antes del mundo se hizo carne y habitó entre nosotros, podemos contemplar su gloria. Y la gloria es su carácter. Los que reciben al Hijo de Dios se convierten hijos de Dios. Son sus hijos espirituales nacidos. Renovada de nuevo en la justicia y en la verdad. Santidad, sus mentes han cambiado. Con una visión más clara contemplan lo eterno. Realidades que son adoptados en la de Dios. Familia y se conforman en su semejanza. Cambiado por su espíritu de gloria a gloria. De apreciar el amor supremo por uno mismo. Vienen a apreciar el amor supremo por Dios y por Cristo. Bueno. Por lo que la declaración de apertura a Cristo es Dios. Así como hombre, ¿qué haría el Corán con eso? Lo voy a tirar, tenemos un problema serio con eso. Bien. Aquí está otro. Cita de manuscrito 101, él era igual con Dios infinito y omnipotente. Él es el eterno, autoexistente. Dijo una declaración muy importante. Por lo que es de toda la eternidad. Y es autoexistente. Él no fue creado. No puede ser, no fue generado. Él es el eterno. Hijo autoexistente, un muy complejo idea. Lidiar con. Otra declaración de la revisión y Heraldo 5 de abril de 1906 desde siempre. Mientras la palabra de Dios habla de la humanidad,
de Cristo cuando sobre esta tierra también habla decididamente de su preexistencia. La palabra existió como un ser divino incluso como el eterno Hijo de Dios en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad fue el mediador de el pacto aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, sí lo aceptaron. Es condicional. Una manera de ser bendecido. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios antes de los hombres o los ángeles fueron creados. La palabra estaba con Dios y era Dios. Eso solo hace eco. ¿Qué? John dijo en su declaración de apertura. Está bien, vamos a recogerlo en el libro de Hebreos capítulo 1. Dios, que en diversas ocasiones y en diversas las costumbres hablaron en tiempos pasados a los padres por los profetas, tiene en estos últimos días que nos habló su Hijo, quien tuvo el heredero puntiagudo de todos, cosas por las cuales también hizo el mundo, quien siendo el resplandor de su gloria, y la imagen expresa de su persona, sustentando todas las cosas por la palabra de su energía, cuando tenía solo purgado nuestros pecados, se sentó a la derecha mano de la majestad en lo alto. Esa también es una declaración hermosa en Sagrada Escritura. Y si discutimos esta afirmación, hay una discusión de esta misma declaración en la reseña en Herald 1907. Y aquí dice la posición de Jesús. Cristo en referencia a su Padre es traído a la vista, mientras son uno en propósito, uno en mente, pero en personalidad. Ellos son dos. Que no aprendamos de esto que hay ser una unidad entre los creyentes. Es un punto interesante, ¿verdad? Entonces, si hay unidad entre el Padre y el Hijo, entonces debe haber una posibilidad de unión entre nosotros. Si nuestro pensamiento se basa en la verdad. Correcto. Aunque tengamos diferentes personalidades, sí. Que no aprendamos de esto. Que debe haber unidad entre creyentes. No hay razón por la cual uno debe sentir que es necesario para él para llevar a otros a la línea exacta de su propia individualidad. Siempre y cuando estemos sujetos a las tentaciones de Satanás, cada uno de nosotros tendremos todo lo que podemos atender para mantener una relación correcta con Dios, para que Cristo haga por nosotros su expiación, trabajo. Y aunque podemos diferir en la forma de palabras y en la expresión de nuestros individualidad, sí, nuestras palabras pueden ser santificadas y nuestro caracteres purificados a través de la sacrificio de Cristo. Así que tenemos que ser de una sola mente. Como viniste. Para estar en una mente tienes que tener la misma base, el mismo ancla. Debes estar sobre la misma base. Entonces tu personalidad es diferente. Porque somos individuos. Y nunca nadie te pregunta y Dios lo hace. No te exija que renuncies a tu personalidad. Pero el conocimiento de lo que es la verdad debe basarse sobre una base muy sólida. Bueno. Ahora traigamos el Espíritu Santo a. Este es el Consolador que Cristo prometió enviar después de que el ascendido al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de deidad, haciendo manifiesto el poder de lo divino. Gracia a todos los que reciben y creen en Cristo como un Salvador personal. Hay tres personas vivas del trío celestial. En nombre de estos tres grandes poderes: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los que reciben a Cristo por la fe viva son bautizados. Y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Ahora, Martín, cualquiera que quiera discutir el punto, tiene que discutir no solo con las Escrituras, que dice bautízalos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O tendrían que discutir con esto.
Declaración, pero por favor. No discutas contigo ni conmigo en él. Problema, esto es lo que dice, eso es todo y eso es lo que dicen las escrituras. Tal vez pueda mencionar que hay algunos disputas sobre estas afirmaciones y ellos no siendo del SP Alan White. Sí misma. Pero voy a adjuntar un documento que es los herencia de Ellen White hecha. Y ahí está. Propia letra y hay bastantes afirmaciones que tiene exactamente este sí, así que no podemos discutir que está en su letra original. Y por cierto es lo que dice la escritura. Dice, eso es lo que dice la escritura. El preexistente Hijo autoexistente de Dios. El artículo en los Salmos de los tiempos. Cristo es lo preexistente. Hijo de Dios autoexistente. Al hablar de su preexistencia, Cristo lleva la mente de vuelta a través de la fecha. Siglos. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en que no estaba en estrecha comunión con el Dios eterno, aquel cuya voz la judíos estaban escuchando, entonces había estado con Dios como uno criado con él. Era igual a Dios infinito y omnipotente es el eterno Hijo autoexistente. Así que nunca hubo un momento en que él estaba. No. Y es triste que quieras rebajar a Jesús. Si hay un esfuerzo para degradar Jesús, entonces todo el plan de salvación cae aparte. Así que dejemos esto bastante claro, porque esto es muy controvertido. Tema, vamos a echar un vistazo a la católica vista de Cristo. El catolicismo afirma que Cristo es generado. Y aquí está la página web www. Y estos son los puntos. El Padre activa y eternamente genera el Sol. Eso contradice lo que acabamos de leer. Exactamente, porque es autoexistente y eternos y han sido desde eterno. Está bien, así dicen que el Padre activa y eternamente engendra al Hijo, constituyendo la persona de Dios el Padre, por lo que el Padre estaba allí, él engendró al Hijo. Esto es pensamiento católico. El Hijo es engendrado pasivamente del Padre, que constituye la persona de el Hijo. Entonces, está naciendo Cristo. En un sentido, un ser generado. Punto número 3. El Padre y el Hijo activamente Espíritu. El Espíritu Santo en la única relación dentro de la vida interior de Dios que hace. No constituye una persona. No lo hace porque el Padre y el Hijo ya están constituidos como personas en relación entre sí en él. Primeras dos relaciones, es por eso que el Catecismo Católico 240 maestros. La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo solo en relación con su Padre. Así el Espíritu Santo, según se expiraba el catolicismo, que viene de la palabra aliento. Así que en otras palabras, Jesús sopló, el Padre respiraba y éste expiraba el Espíritu Santo. Así en el sentido que el Espíritu Santo también es no una persona o entidad separada. Es consecuencia de la expiración. Cuarto punto. El Espíritu Santo es pasivamente aspirado del Padre y el Hijo, que constituye la persona del Santo Espíritu. Así que en realidad el único Dios verdadero es el Padre, quien engendra al Hijo, que juntamente Espíritu, el Espíritu Santo, que es católico. Esa es la doctrina de la Trinidad católica. Sí. Está bien, siguen. Debemos tomar nota de la distinción entre la procesión generativa que constituye el Sol y la procesión expirada que constituye el Espíritu Santo. ¿Cómo? Me resulta tan difícil decir esto, pero dice entonces el documento enviado a Tomás Aquino. Así que leámoslo como dice, aunque sea. Es difícil leerlo así. Como explica Santo Tomás de Aquino.
Y la Escritura revela que el Hijo es unigénitos del Padre que cita a Juan. También se dice que procede del Padre como la palabra. En Juan 1 versículo 1. Pero en un verso 1 no dice eso. No dice que estuvo con Dios sí. Cuando dice vengo del Padre el palabra que usa la Biblia es para. ¿De dónde obtenemos la palabra paralelo? Significa del lado de no en el sentido de salir de sino como fue Eva. De hecho de la costilla no es lo mismo. Palabra. Entonces esta procesión generativa es una de engendrar pero no de la misma manera un perro. Engendra un perro o un humano. Ser engendra un ser humano, esto es un engendramiento intelectual y apropiadamente así. Como una palabra procede del conocedor mientras, al mismo tiempo que permanece en el conocedor. Ahora, esto priva a Cristo de ser el verdadero palabra. Él es en esto solo la palabra en cómo. En cuanto procede del Padre. Por lo que en realidad niega la individualidad. La absoluta individualidad de Cristo como Hijo. Así esta procesión o engendramiento de el Hijo ocurre dentro de la vida interior de Dios. No hay dos seres involucrados. Más bien dos personas racionalmente distintas, sin dejar de ser uno en el ser. Ahora lo que tienes ahí es un Dios de varias cabezas. El Espíritu Santo procede del Padre. Y el Hijo pero no en generativo. Sentido más bien en una inspiración. Inspiración viene de la palabra latina para espíritu o soplo. Jesús sopló sobre ellos. Y dijo recibió el Espíritu Santo Juan 20:22. Por lo que esta es la doctrina católica. Y muchos en el mundo protestante han internalizado esto en lugar de lo que las Escrituras dicen que también lo apoyen. Por lo que el espíritu de profecía tiene que decir que sí. Así cree el catolicismo moderno. Que Jesús fue engendrado. Así que veamos un versículo donde este se convierte en un punto muy interesante. Si vas a Mateo 1 verso 18. Escritores gnósticos han cambiado solo uno. Letra en griego. Hacer de Cristo un ser creado. Cuyo origen se inició en su nacimiento. La perversión se encuentra solo en él. Siguientes manuscritos P1. El Sinéptico. El Vaticano. 6 majuscales y unas minúsculas. Casi todas las traducciones modernas no atreverme a incluir esta perversión, pero sigue el texto recibido el TR. En lugar de sus preferidos más antiguos manuscritos como les gusta llamarlos. Pero claro, el jesuita te inspiró un. La Biblia no muestra tales sensibilidades. Muestra lo que ves, que es para mí una muy interesante ocurrencia. Por lo que las nuevas traducciones que mantienen, al decirte que nos tenemos que ir con esos manuscritos, pero en este tema van a usar el texto recibido sí, porque sé que se meterán en problemas con él. Mundo cristiano entonces y entonces no lo son. Muy fiel a su propia convicción. Absolutamente correcto. Así que vamos a verlo. Martín. Mateo 1 versículo 18. Versión del Rey James. Texto recibido correctamente. Ahora el nacimiento de Jesucristo y el griego aineso. Así estaba cuando su madre María estaba desposada con Joseph antes de que ellos vinieron juntos. Fue hallada encinta del santo fantasma ahora. Mateo 1 versículo 18 en la versión judía. Solo cambia una letra. Ahora la generación. Puedes verlo doctrina católica. De Cristo. Griego para eso sería. Génesis. Por lo que dejan fuera uno N. Y cambia todo el sentido. Fue de esta manera. Cuando como su madre María estaba desposada con Joseph antes de que se juntaran, ella era encontrado con niño del Espíritu Santo. Martín han cambiado una letra. Y he cambiado todo. Existencia de Jesucristo y quitado su preexistencia.
Eso es un triste estado de cosas, ¿no es eso? Un triste estado de cosas contrario a la gran nube de testigos fuera. Allí, que incluso los traductores de las Biblias modernas. No te atrevas a incluir esto. Echemos un vistazo a otro, el igualdad del Hijo con el Padre 1. Timothy 3:16 Nestlé Aland. Dios se manifestó en la carne como Él fue manifestado en carne, así que encontrar las traducciones modernas que sigue a Nestlé Aland. Directivas. Cambiará este verso a Él era manifiesto. Por lo que esta interpretación se basa en 5 principales escuelas, dentro de los cuales el Sinaiticus es el primo. Exposición. Y unas pocas minúsculas excluyendo así el gran nube de testigos a la patria. Así que esto abre el camino para que Jesús sea solo un ser creado como lo harían los gnosis. Lo tengo y como católico oficial. La doctrina implica. Entonces el NIV sigue al NA por. Al traducirlo se manifestó. Y en 1 Timoteo 6, 14 y 15 hay otro cambio muy interesante, vamos. Solo léelo en la versión King James. Primero, que guardes este mandamiento sin lugar irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo mostrará quién es el bendito y único potentado, el Rey de reyes y Señor de señores. Esta es la versión King James ahora leída. Con mucho cuidado lo leemos de nuevo. Martín. Que guardes este mandamiento sin lugar irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así. En contexto. ¿Quién es el verso que habla de Jesús? Cristo, está bien. Que a su tiempo mostrará quién es el bendito y único potentado, el Rey de reyes. ¿Quién habla de Jesucristo y Señor de señores? ¿De quién está hablando? Todavía está bien, así que en el contexto esto. El verso trata de Jesucristo. Con el Hijo. Vamos a leerlo en el NIV. Guardar este mandamiento sin mancha ni culpa hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo mismo. A este punto. Pero ahora. Que Dios hará por sí mismo. Tiempo de Dios el bendito y único. Gobernante, Rey de reyes y Señor de señores. Muy bien, en su contexto es posible que estos versículos ahora puedan referirse al Padre. Pero el título Rey de Reyes únicamente pertenece a Cristo en el Nuevo Testamento. Y así se traduce en el Rey James. Sin embargo, el NIV agrega la palabra Dios 2 veces. En el versículo 15. Aunque no aparece en el original para que Jesús se prive de su lugar y título en estos versos. Así que este es un problema serio. Esto es exactamente de dónde viene la doctrina. De eso es un ser creado por lo que es. Esto es un intento de colarse. Doctrina católica, si lo dirías yo. Pensaría que sí. Yo pensaría que sí. Está bien, dejemos la discusión allí. Cuando se trata de Jesús. Obviamente. Según la Biblia. Jesús estuvo allí desde el principio. Es un concepto muy difícil de entender. Sí, pero eso es lo que dice la Escritura. Y es igual al Padre para. Del lado del Padre. Eternamente. Uno en mente con el Padre, pero dos seres. Y el Espíritu Santo es parte de eso. Trío celestial. Eso es lo que la Biblia tocó en su propósito y todos tienen su y. Jesús, si quieres hacerlo menos de lo que has con la Biblia, nos está diciendo. Entonces no podría haber venido a salvar nosotros del pecado. Martín, veamos el segundo aspecto. De verdad la palabra es verdad. Ahora cuando hablamos de la palabra que hablamos sobre toda la Biblia, verdad. Así que esto podría ser un proceso bastante largo. Así que tratemos de hacernos tan indoloros como posible. Cuando se estudia la palabra de Dios se comprende. Y obedeció una luz brillante será reflejado al mundo nuevas verdades. Recibida y puesta en práctica nos vinculará en fuertes lazos con Jesús. Lo que nos une a Jesús. La verdad. La verdad, donde la descubro en Él.
Biblia en la palabra y cuando la creo. Estoy demostrando que creo en Dios. Y no la serpiente. No dijo la serpiente que Dios realmente. Decir exactamente y luego torcer sus palabras sí. Sí. Entonces es posible que ese mismo cierto. Dirá Dios realmente dijo. Y luego cambiar el manuscrito para decir. Otra cosa si es posible es. Posible y luego todo lo que sigue. Hará exactamente lo mismo todos los. Traducciones. La Biblia y solo la Biblia debe ser. Nuestro credo el lazo del alma de unión. Todos los que se inclinan a esta santa palabra estarán en armonía. Martín, es importante que tengamos el palabra sagrada correcta si queremos estar en armonía. Sí, está bien si queremos estar en armonía en verdad. Nuestros propios puntos de vista e ideas no deben controlar nuestros esfuerzos. El hombre es falible. Pero la palabra de Dios es infalible. En lugar de pelear unos con otros, ensalcen los hombres al Señor, encontrémonos todos. Oposición como lo hizo nuestro Maestro diciéndolo. Está escrito. Levantemos el estandarte en el que está inscrito la Biblia, nuestra regla de fe y disciplina. Es muy importante. Eso lo sé. Lo que dice la Biblia. Y es muy importante que tenga un Biblia que dice lo que Dios dijo correcto. Ahora vamos a ver si es posible. Confunde este problema y lo hemos solucionado. Esto muchas veces, pero pongámoslo ahí. De nuevo para mayor claridad. Las iglesias de Baldor así son las valdensas. En su pureza y sencillez se parecían. La iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazando la supremacía del Papa y prelado, tenían la Biblia como el único. Suprema autoridad infalible. Sus pastores, a diferencia de los sacerdotes señoriales de Roma, siguieron el ejemplo de sus maestro, que vino para no ser atendido, pero a ministrar. Alimentaron al rebaño de Dios que los guiaba a verdes pastos y fuentes vivas de su santa palabra. Lejos de los monumentos de la pompa humana y orgullo. El pueblo reunido no en magníficas iglesias o grandes catedrales, pero debajo la sombra de las montañas del valles alpinos, o en tiempos de peligro en algún rocoso fortaleza, para escuchar las palabras de verdad de los siervos de Cristo. Pastores no solo predicaron el evangelio, sino visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, advirtieron la orina. Trabajaron para resolver disputas y promover armonía y amor fraternal. En tiempos de paz fueron sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Pero como Paul, el fabricante de carpas, cada uno aprendió algún oficio o profesión por que sí es necesario para proveer su propio sustento. Ahora, según el espíritu de profecía, ellos eran los verdaderos custodios de la verdadera palabra de Dios. Eso es todo y no la orgullosa jerarquía. En Roma, por lo que había dos conjuntos de manuscritos. Ahora las versiones modernas de la Biblia difieren del texto recibido. ¿Cuál? El valdenso tenía. Y que la iglesia en el oriente tenía. Que la iglesia bizantina tenía. Y que los reformadores dio al mundo. Mira, por lo que viene de antes de la reforma, sí. Entonces, esto diciendo que el texto recibido es solo de la década de 1520. Y dejemos bien claro el original. Manuscritos que se llaman autógrafos. Ya no existe. No existen, todo lo que tenemos son copias. Y fueron copiados de los originales. Y fueron enviados a las diversas iglesias para que hubiera muchas copias de los autógrafos originales. Ahora, Martín, si tengo una receta, déjame explicarte esto. Otra vez, si tengo una receta y lo envié a mi amigo. Así es como se hace esto, esta es la receta original. Y luego, que uno dice, oh, esto es maravilloso. Receta se la voy a mandar a mi tío en Alemania. Y el tío en Alemania dice que, sabes, mi familia ha emigrado a los Estados Unidos. Voy a enviar esta receta a los Estados Unidos y dicen, me voy para difundirlo a todos mis familiares. Y eventualmente amigos y vecinos. Y finalmente hay miles de copias.
de la receta original. Luego viene un farsante y dice que soy. Voy a cambiar esta receta. Voy a cambiar este ingrediente por ese ingrediente para ese ingrediente y él envía eso. Y luego alguien dice, pero ¿sabes qué? Esta es una copia falsa. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero? Uno, porque este va a decir que no, esto es el real exactamente bien. Así que ahora comparas este nuevo con esta gran nube de testigos que dice lo contrario. Entonces puedes concluir que este debe ser falso. Pero en el caso de las traducciones de la Biblia, ellos dicen, bueno, ya sabes, el más antiguo que podemos encontrar es este. Pero solo hay una copia, ahora encontramos dos. O, encontramos un poco de apoyo minúsculo y magiscal por aquí. Ahí tenemos como 5 o 6 que dicen que este es el real, pero hay 10.000 que dicen que no es el real. Pero como es más viejo, este es más confiable si ese es el argumento que es el argumento, pero es muy pobre. Argumento porque es fácil decir que debido a todas las copias y todo lo que siguió siendo actual. Sí. Y ser mayor significa que no lo fue. Distribuido no fue. Y ser mayor lo significa. No fue usado y distribuido tan correcto. Así que Martín, si esta receta se ha difundido a todo el mundo, y todos tienen la receta y ahora, de repente hay una nueva receta. Eso sale, entonces algunos dirán, pero sabes que esta vieja receta se prueba, y probado, y todo el mundo tiene la misma receta, es una nueva receta. Entonces sabes que esto causará un debate. Las versiones modernas de la Biblia difieren de las. Recibió texto en tantos lugares que es imposible producir una conclusión. Doctrina. De un estudio de estas perversiones. Aquí sigue un breve resumen de los muchos cambios, supresiones y adiciones que se puede encontrar en estas versiones ahora. Moderno lo escribí. Porque cuando comencé a estudiar esto asunto, se convirtió en algo muy agobiante. Estudio. Ahora déjame dejarlo bastante claro, que cuando comencé estudiando la Biblia, usé la NIV como mi primera Biblia. Y eventualmente, esa Biblia se volvió virtualmente inutilizable. Porque empezó a desmoronarse, especialmente en los capítulos que estuve estudiando con mucha frecuencia, y de hecho traje mi primera NIV. Y aquí está. Esta es mi primera Biblia NIV encuadernada en cuero. Linda pequeña Biblia. Y se marca y si voy a la final. Capítulos donde cobra mucha importancia. Puedes ver Martín está deshilachado. Y se ha derrumbado. Y si lo sacudo la mitad sería. Probablemente se caiga. Como puedes ver, parece que has estado incursionando mucho en revelaciones y Martín. No sé por qué el libro tenía tal fascinación, para mí no es un cerrado. Reserva bien por lo que algunas personas dicen y puedes. Mira que se ha derrumbado. Por lo que se volvió prácticamente inutilizable. Y luego obtuve otro NIV igual que este. Y no lo hizo sobrevivir al ataque tampoco. Y luego eventualmente yo. Graduado de la NIV al nuevo rey. Versión James. Y luego, cuanto más estudiaba, eventualmente. Se graduó a la versión King James ahora. Tuve varios de ellos. Y también usé las versiones de la Biblia de estudio. Y algunos con las notas de aguardiente de profecía. Este es ahora mi. Uno que no tiene notas en el para qué. Solo puedo leer lo que dice la Biblia y no tienes que saber gastar tiempo en lo que otras personas dicen solo para reflexionar sobre lo que Dios dice, que me gustaría saber qué dijo Dios. Así que esta es la Biblia que uso en el momento. Y básicamente me he graduado de la uno al otro. Para esta Biblia de aquí en inglés. Idioma. Por supuesto yo también. Leer la Biblia en alemán y afrikaans, y tal vez eso es importante porque me gustaría entrar aquí y solo aclarar algunas cosas. Hay gente que es muy apasionado por el rey James solamente. Sí, y entiendo por qué personalmente.
Y estoy seguro de que estarás de acuerdo como tú. Dijo que ahora estás en el Rey James Version. Esa es la mejor versión en inglés de la Biblia y de la palabra verdadera que tú puedo encontrar. Sin embargo, hay algunas palabras no doctrinas, palabras que no son totalmente correctamente traducido. Debes entender que no depende de la traducción que lo estás leyendo. Depende de los manuscritos que sea traducido de. Ahora algunas de esas palabras son difíciles. Palabras definitivamente, y algunas de las palabras en los documentos antiguos son tales que ya no son de uso común. Porque el lenguaje ha cambiado. Por lo que los traductores de incluso el Rey, la versión de James, tuvo algunos problemas con algunas de las palabras particulares, especialmente cuando se trataba de los animales que animal a que se referían en Levítico y así que hay una serie de variaciones posible, y el Rey James, por ejemplo, no siempre lo hizo absolutamente bien. Se refieren, por ejemplo, a unicornios. Ahora sabemos que no existe tal cosa como un unicornio. Entonces, las traducciones modernas podrían tener un mejor palabra que decir buey salvaje. Ahora eso hace que el moderno traducción, una mejor traducción, sí, distorsiona totalmente la doctrina, que es lo que yo quiero dejar claro. Lo hice cuando hablo y digo eso. Mencioné en una anterior que el Rey James no es infalible. Lo que quise decir es que hay ciertas palabras. Eso se traduce así, eso no es 100 correcto en los términos, pero sigue siendo. No hay doctrina. Problemas en el Rey James es la palabra de Dios. Y la razón por la que digo que es difícil de solo. Dicen que el Rey James es el único. Porque hablo afrikaans, ahora tengo una Biblia afrikaans, en realidad dos, el uno. Es un 1933 a 15 y 53 traducción que se hizo. En el texto recibido se llama el autor, lo que significa traducción antigua, traducción. Esto es exactamente lo mismo que el Rey James, tal vez con una palabra o año que es tampoco total y absolutamente correcto. Y podría traducirse mejor si esto, pero doctrinalmente sólido es sonido. Entonces tienes el de 1983. Eso se llama la nueva traducción, la ni vea más lejos, y luego se pone totalmente unió estos versos. Esto es como igual que la NIV, casi sí. Y eso es porque esa Biblia no es más tiempo basado en el texto recibido, pero es basado en el texto de Westcott y Hort, que se basa en el Sinteticus y el Vaticano como primo referencias, y luego, por supuesto, en base a como Nestle Joyande lo armó y la Sociedad Bíblica Unida. Y esas Biblias que se basan en esos los manuscritos tienen el apoyo de la romana catolicismo, mientras que las que se basan en la recibir texto no tiene ese soporte. Ya ves, y eso también hace la diferencia. Usted, todas las nuevas traducciones que hay traducido de esos manuscritos, en mi opinión, automáticamente tiene que ser aprobado por Roma. Porque esos son los manuscritos que fueron aprobado. Tienes otra Biblia allí. No tengo, hay otro que acaba de salir. La traducción directa de 2020, pero ¿de qué manuscrito fue traducido? Martin, es igual a este si tú ve y mira los versos que quedan fuera. Los cambios que se hicieron en el 1983. Nueva traducción, tienes exactamente el mismo problema en los neutrones que 2020. Por lo que la redacción podría ser más moderna y la gramática puede ser ligeramente diferente. Pero todavía se basa en esos manuscritos encontrados en la basura. Cestas de papel con miles de cambios. En vez, y lo otro es. No entendemos bien, no puedo leer hebreo o griego. Pero al menos sé que los textos receptores o los textos recibidos son los manuscritos correctos, así que cuando llegue a la Biblia en inglés o en afrikaans, eso está traducido de ellos en el viejo. Pero los críticos te dirán, Martin, que esos manuscritos que eres refiriéndose a no son los más antiguos, los antiguos son el Cenético y el Vaticano, y también te dicen que el texto recibido es un texto conflater. Sí, ahora porque dicen que es un combinado texto, porque el de ellos se ha reducido, así que sí. Quería contrarrestar que tendríamos que
decir que de ellos es un texto desinflado, eso es el mismo argumento. Entonces lo que pasa ahí es Martin es como tan simple como esto. El texto recibido tiene muchas repeticiones. Ahora cualquier buen maestro, y el mejor maestro que ha existido, era Jesucristo, cierto, sí, él es el palabra. Cualquier buen maestro sabrá que si él quiere traer un punto a través, tiene que repetirlo en diferentes formas. Así que la repetición es la forma en que aprenderse que era un profesor en la universidad. Y cuando di una conferencia sobre un particular tema y expliqué y veo el bombillas encendidas en la mente de los estudiantes. Pero veo esta mirada vidriosa y sombría en algunos otros, entonces sé que algunos lo entendieron, pero algunos no, correcto. Cualquier profesor que se precie debería estudiar a sus alumnos, a ver si le viene el punto. Al otro lado no hay nada peor que un conferencista que se para allí en el frente y secamente recita sus líneas. Independientemente de si la audiencia entiende o no, es triste, es posible que también quedarse en casa y leer un libro y yo puedo. Relacione porque usted entonces porque somos en realidad. Entonces haciendo esto una vez más y porque nos hemos dado cuenta de nuevo de algunas personas. No entiendo o malinterpreto lo que decimos sí. Por lo que la prueba del pudín siempre está en el comer, así que cuando veas que los estudiantes no entienden, lo repites de otra manera. Y luego cuando ves que algunos de ellos entender pero algunos todavía no, entiendo que lo repitas aún de otra manera y a veces. Si no entiendes el punto, tienes que cambiar la historia en una parábola y hacer una historia con la que puedan relacionarse. Y entonces entenderán. Así es como funciona la enseñanza. Si toma la Biblia como un todo, si tomas el Antiguo Testamento usa lo que llamamos paralelismo hebreo, paralelismo. En otras palabras, la Biblia dice cosas de una manera y luego repite lo mismo de otra manera. Eso es lo bueno. El maestro hace. Y entonces la Biblia es un documento legal. Como discutimos, y un documento legal a tener más de un testigo. Y entonces, encuentras mucha repetición. Así que ahora estas personas tan intelectuales, digamos que no necesitamos esta repetición, lo haremos. Llevarlo a cabo, porque toda esta repetición innecesaria hace que el texto combinado, mientras elimina toda esa repetición, lo convierte en un texto desinflado. Y la pregunta es ¿cuál es ahora? Correcto. Ahora me parece interesante que cuando tú saca algunas de estas repeticiones tú también destruir estructuras quiásticas y ahora incorporado la escritura y estos quiásticos. Estructuras que sacan a relucir el centro. Puntos, que son importantes. Y si te pierdes ese punto, entonces has perdido el corazón de que se dice. Y si usted sí va a través del libro de Revelación o cualquiera de ellos como tú, dijo que si no estudias las revelaciones, a través del quiasma lo estarás estudiando en reversa, y te confundirás totalmente. No. Me extraña que digan que estas cosas están cerradas. Libros. Así que hemos visto algunos de los cambios. Ya, por eso quiero volver. Como si no entendiéramos que no podemos leer hebreo o griego. Antes de continuar. El espíritu de profecía dice claramente que no lo necesitamos, puede ser necesario para algunos. Pero creará más confusión en algunos. Eso es necesario y Tyndall dijo que el labrador puede entender más que muchos de estos grandes sabios. Simplemente tomando la palabra tal como está. Y eso es verdad y por eso quiero. Solo di eso. Si queremos decir que el rey James, la Biblia es la única verdadera palabra de Dios, entonces ¿qué pasa con la gente que no puede leer inglés? Entonces es solo tan bueno como ellos que yo no poder para leer griego, o que es eso correcto. Por eso es que en afrikaans, en el alemán, en rumano, en cada idioma, Dios tiene como el espíritu de profecía dijo. Preservó su palabra. Su verdadera palabra. Ahora me has escuchado predicar en afrikaans si has oído yo predicar en alemán si está bien y
El que Biblia usaré entonces lo haré. Uso el King James, no usaré el antigua versión afrikaans o usaré la versión King James hoy en los viejos tiempos. Podría haber usado el NIV. Y podría haber usado el nuevo Rey James versión, pero es como un niño que se pone un triciclo. Y está abrumado por la emoción. Con su triciclo. Pero una vez que ha superado su triciclo y se mueve a una bicicleta no será fácil. Tentado a volver a su triciclo. ¿Y sabes cómo se me hizo más fácil? Es cuanto más se lee el espíritu de profecía, porque las cuestiones doctrinales que ella siempre habla de coincidirá con la verdadera palabra de Dios, así que cuando tú lee alguna traducción y no va y coincido con eso, entonces ya sabes, hay algo mal aquí. ¿Por qué yo? Di que me resulta difícil usar el nuevo traducciones hoy. Porque ves que ciertamente lo hice. Leer las otras versiones, quiero decir, puedo. Solo. Sigue aquí, a veces sienten. Porque tu abuela y tú. El abuelo te dio. Esa traducción, una nueva traducción. Pero. Guárdalo, no lo tires. Pero si quieres leer la palabra real, úsalo como referencia de referencia. Ahora ya sabes, si tomas lo último. Uno que acaba de salir en afrikaans. El 2020 es. Traducción directa, el 2020 directo. La traducción no dice ahí en eso. Biblia que los seres celestiales tenían relaciones sexuales con la humanidad, y aquí es donde sabes. Estos infieles vinieron de gigantes. Ahora mismo eso es una absoluta tontería, pero está parado en él, solo porque el idioma podría ser moderno y emocionante. Cuando el contenido y la doctrina es una montón de tonterías, entonces puedes considerarlo la palabra de Dios. Desafortunadamente tienes que decir que no se puede considerar como una palabra de A. Así que cuando se trata de la verdad, tu palabra es verdad. No es una cuestión de si obtuve el traducción de este animal en particular, correcto o no. Cuando se trata de lo que dice acerca de la doctrina en cuanto a lo que debo creer. Si el uno dice una cosa y la otra, uno dice otro, entonces debe haber dos fuentes. Y uno de ellos puede ser correcto y el otro debe ser incorrecto, ¿verdad? Es el punto, así que echemos un vistazo a un par de estos ejemplos. Martin, armé un documento, ahora vamos. Lo dejo muy claro. Armé este documento para mí. Mientras estudiaba estas cosas y cómo yo era descubriéndolas en la Biblia, comenzaron a tener un impacto en mí. ¿Sabes dónde habla el Rey James? Acerca de Jesucristo como el Hijo. El nuevo Rey James se referirá a él como el sirviente, el siervo de Dios, no el Hijo de Dios. Y eventualmente, si lees eso por él 20-30 veces, que empieza a irritarte. Y eventualmente comienza a irritarte, tanto que dejas el libro a un lado y obtienes lo real ahora mismo. Hay que acostumbrarse a la vocal tuya y hemos tenido una conferencia completa sobre eso y yo solo decirlo sin rodeos. Es más difícil para alguien que es. El primer idioma no es el inglés. Pero el Espíritu Santo te ayuda. Cuando empiezas a estudiar, que yo no pude leer el Rey James en él. Empezar y entenderlo, pero tomó tiempo y trabajo con el Espíritu Santo y leyendo el espíritu de profecía, y luego se vuelve más fácil, y lo interesante sobre el Rey James es autoexplicativo, porque tienes el paralelismo hebreo, entonces dice las cosas de una manera y tú no entenderlo, pero la siguiente oración te lo aclara si quitas esas repeticiones. Bueno, entonces estás dentro. Gran problema. Entonces, incluso cuando se trata de lenguaje, hablar de eso en una etapa posterior, pero solo veamos algunos de los cambios. Entonces este documento, me puse juntos para yo mismo, es solo un resumen y es escrito crípticamente, no es para publicación, no es para uso general. Pero podemos ponerlo como un apéndice para que la gente puede mirarlo, puede haber faltas de ortografía en ella. Y fue solo para mí, pero haré. Está disponible y la gente puede verlo. Así que si puedo aclarar esto, es como cuando estás estudiando y escribes notas en una hoja de papel que acabas de ponerlo en un documento en la computadora. Finalmente lo armé todo bien.
Así que Martín, solo para que la gente pueda ver la enormidad de lo que realmente ha sucedido, cuántos cambios hay, cuántas diferencias hay entre una traducción basada en traducción directa sobre el texto recibido y un fármaco equivalente dinámico. Traducción en alejandrino. Manuscrito solo para que la gente pueda ver. Echemos un vistazo a algunos de los puntos en este documento. De acuerdo, Martin, como dije, esto es solo un resumen, está escrito crípticamente, pero le dará una visión general de cuál es la situación. Así que lo titulé Biblia y Biblia. Traducción resumen de cambios. Y hay una pequeña introducción aquí. Una pequeña introducción bastante corta. Y habla de la Septuaginta que hemos hablado muchas veces de la Septuaginta, fue hecha para el alejandrino. Biblioteca alrededor del 285 a. La Vulgata, que es la latina. Traducción. Se hizo en 383 a 405 AD. El Antiguo Testamento fue escrito entre 500 y 400 antes de Cristo. Para que podamos ver que están separados de lo que encontramos aquí en el Biblioteca Alejandrina y la Vulgata. El canon del Antiguo Testamento estaba completo en el tiempo de Ezra, y luego el Nuevo Testamento te dice cuáles son las fechas. Eran más o menos cuando estos particulares documentos en el Nuevo Testamento fue escrito. Lo que es interesante, Martin, los apócrifos del Antiguo Testamento. Esos son libros adicionales que al catolicismo le encanta poner en su Biblias. Estos siempre fueron escritos después de el canon ya estaba completo. Lo mismo con el Nuevo Testamento. El Testamento estaba completo y el escritos apócrifos del Nuevo Testamento también apareció mucho más tarde. Así los apócrifos, que fueron declarados canónicos por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, dijeron que el que no recibir como sagrado y canónico todos estos libros y cada parte de ellos, como se leen comúnmente en el Iglesia Católica, y están limitados en la antigua Vulgata edición latina, o a sabiendas y deliberadamente desprecie las tradiciones antedichas, déjelo ser maldito. Eso es el Concilio de Trento. Cuarta sesión. Ahora los protestantes, nunca incluidos los apócrifos originalmente, cuando empezado, los estaban considerando. Y todavía encontrarás el Viejo y Nuevo Rey James versión Biblias que tienen los apócrifos en ellos, pero fueron totalmente eliminados una vez que el mundo protestante se dio cuenta de lo que estaban todos sobre, y es por supuesto obvio por qué no deberían ser incluidos. Porque si tomas por ejemplo a Tobías, que es un libro apócrifo, enseña arte hechizante, que es reprendido en la marca en los Hechos. Enseña obras en Tobías 1, 2, 8, 9, que es reprendido por Pedro. Predica oraciones por los muertos, para ejemplo en el libro y Macabeos, que es reprendido en la Biblia, por lo que contradice la Biblia. Y si algo contradice, no puede tener la misma fuente correcta. Es tan simple como eso, y no tenemos para pasar por todos ellos. Entonces hay un pequeño estudio aquí como cómo Dios comunicó su palabra, que era la voz de Dios en algunos casos. Ángeles, profetas, sueños, etc. Cómo leer la Biblia. Los atributos de la Biblia. Y el estudio por repetición. Entonces esto es lo que la Biblia nos dice. Básicamente, así que es solo un poco. Resumen, solo miremos al nuevo Rey James. Por ejemplo, ¿cuál es tu conocido promocionado como uno que debería ser usado? Porque reemplaza la lengua arcaica. Llamado del Rey James. Bueno, el nuevo Rey James omite la palabra Señor 66 veces, Dios 51 veces, cielo 50 veces, la palabra arrepentirse 44 veces. La palabra sangre, que es muy importante, 23 veces. El término Nuevo Testamento, como el pacto del Nuevo Testamento en él. Sangre, por ejemplo. Totalmente la palabra condenación es totalmente eliminado, ignora los receptores textus. 1. 200 veces. Reemplaza el hebreo bin chayim usado
por la versión King James con el Ben Asher Antiguo Testamento. Y eso crea una serie de problemas. Un número de. Las cuestiones que son importantes son entonces mencionado en esta pequeña sección, pero solo para mostrar la gravedad de la situación. Si miras otras traducciones versus afectado. En la nueva versión estándar americana. Versión 909 versos, eso es mucho. En la versión revisada se encuentran 788 versos afectados en la traducción del Nuevo Mundo. 767 en el NIV, 695. En las Buenas Nuevas, 614 versos en el Amplificado. 421 versos en el Antiguo Testigo de Jehová. Biblia 120 versos. Ahora es interesante. Cuando la antigua Biblia de los Testigos de Jehová salió con 120 versos afectados ahí, fue un gran clamor. Ahora mira lo nuevo. Versión estándar, nuevo estándar americano. Versión con 909 versos afectados y nadie dice una palabra. ¿Tiene eso algún sentido, Martín? La NIV elimina la palabra Señor 39 veces. Jesús 87 veces, Cristo 52 veces. Y 617 palabras de Jesús. Se quitan, así que si Jesús es la palabra y vives por cada. No solo de pan, sino de toda palabra que procede por boca de Dios. Es bastante serio si tomas 617 palabras. Lejos de Jesús, eso es un problema serio. Sí. Luego hablo un poco sobre el texto de Westcott y Norte y lo que es basado en el Vaticano y el Sinaiticus. Estas manuscritos encontrados en el desiertos y en la Biblioteca Vaticana. Cuando el espíritu de profecía nos dice que no eran los custodios de espada de Dios. Tan moderno, hubo intentos de corromper la palabra de Dios incluso en los tiempos de la apóstoles. Lo leemos en 2 Corintios 2:17, por ejemplo. Y Eusebio, nuestro seguidor de Oregon, dirigió la obra. Se hicieron 50 copias. Y el Vaticanus y Sinaiticus son probablemente sobreviviendo copias de eso. Y Eusebio. Sabemos que fue un obispo ecuménico. El manuscrito del Vaticano fue descubierto en 1481 en la Biblioteca Vaticana y la Sinaiticus fue descubierto en 1844. Y en estos dos manuscritos depende en gran medida de lo que esté escrito en él. Nuevas traducciones y solo por interés. Motivo. Grandes porciones del libro de Génesis y la Revelación faltan. Así que confían en un par de minúsculos y magiscales que encontraron que todavía tiene el libro de la Revelación en él, pero añaden solo los alejandrinos y no la gran nube de testigos que tuviste como alternativa. Así que esto es todo. Muy interesante. Echemos un vistazo a algunos cambios para sembrar la gravedad de la situación. Si miras los versos de la Biblia eliminados. Mateo 1, 2, 4, 7, 1, 7, 2, 1, 1, 8, 1, 1. Mark tiene frente a los actos de Luke, John desaparecidos. Romanos. James, solo quitemos los versos. Solo en el Nuevo Testamento. Y no solo quitado. Pero a veces se deja en el texto, pero se toma lejos en las notas al pie. En otras palabras, la nota al pie dirá, esto probablemente no estaba en el original. Cierto, para que pongan en duda. En la palabra de Dios, que es el grande. El que le gusta poner en duda hizo Dios. Realmente decir esto exactamente Satanás hace ese derecho. Así que echemos un vistazo. Si tomas el NIV, el NISV, el nuevo King James, la versión estándar revisada, el NRSV, el NSV, el LIB, etc. Entonces verás, quitado en las notas al pie y tomado lejos en el texto se puede ver Matthew A. Muchos versos marcan Luke y la T. Significa quitado en el texto el sí. Quitado en las notas al pie es un lista completa. Déjame desplazarme a través de Lucas, Juan, Hechos. Ahora, no solo te quitan versos enteros, sacan porciones de versos. Así, por ejemplo, si miras el libro de Mateo, entonces tienes todos estos versos y estas son las partes que he escrito aquí a la derecha, que se han omitido. Ahora cuando haces un estudio de ellos, verás que algunas de estas porciones son increíblemente importantes, y de hecho,
En algunos casos hay capítulos enteros, escrito con espíritu de profecía en versos que faltan o porciones de versos que faltan por lo que deben ser, basado en el derecho de recepción de texto que es la cosa, así que solo míralos. Matthew, por ejemplo, y esto no es una lista completa, esto es solo lo que anoté mientras pasaba estos asuntos. Y sabes cosas importantes como mucho ser. Y míralos, marca que son porciones de versos que han sido omitidos. Y son bastante extensos. Para que pueda ver que el problema es grande, no es un pequeño problema, mira, eso es un cosa ver mirarlo así. Te da algo de perspectiva. Así que echemos un vistazo al libro de Romanos para ejemplo, tomemos 11 versos 6, pero si es por obras, entonces no necesita más. La gracia, de lo contrario, obras ya no es trabajo. Me refiero a porciones importantes: Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses. Quiero decir, esto es justo lo que escribí. Entonces, 300 versos de la Biblia del Nuevo Testamento cambiados en los 7 más populares. Nuevas traducciones, y aquí estás tú. Puede mirarlos. Y algunas de las cosas que se cambian. ¿Y en cuáles están cambiados ahora? Es interesante que todos los modernos versiones no cambies lo mismo. Así que tienes una mezcla heterogénea. Algunos tienes este cambio, algunos tienes eso cambió, algo tienes esto omitido. Algunos no, así que dijiste, pero sabes, todavía está aquí. Pero muy a menudo. El segundo testigo es removido, por lo tanto, ya no lo convierte en el documento legal. Así que si miras los cambios puedes ver en Mateo. Quiero decir que es una lista extensa. Bajar. Versos eliminados, versos cambiados. No son los mismos manuscritos. Ya no. No es el mismo libro que no estás leyendo. Mismo libro, puedes seguir llamándolo. La palabra de Dios completa bien si hombre vive no solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos un problema serio aquí. Con todas estas palabras ido bien. Ahora esto es una cosa para quitar versos. Y para reemplazar ciertas secciones, pero cuando cambiar el significado, entonces se vuelve problemático si se trata de un cambio menor o es esto masivo. Entonces aquí hay una lista de versos que quitó el nombre de Dios o el nombre de Jesús. Si tomas a Matthew solo mira todos los Jesús que se han quitado en los diversos versos, entonces, ¿por qué quiere hacer eso? Que está tratando de deshacerse de Jesús. Obviamente, el enemigo debe ser. Mira esto en Mark. Hijo de Dios, Jesús, adelante con Jesús. Jesús, quiero decir que es increíble. Juan, mira esto. Hechos. Romanos. Corintios. Efesios, Gálatas. ¿Eso es sustancial? No. Esto es increíble. Ahora bien, esta es una lista muy importante de versos que alteran el significado. Ahora, una vez que comiences a incursionar con él, significa que tienes un problema serio. Todo bien. Así, por ejemplo, si estás enojado con tu hermano, entonces estás en peligro de fuego del infierno. Ahora el rey James dice, si estás enojado sin causa, de lo contrario nadie irá al cielo. Es un cambio muy importante, altera el significado completo de esto del sujeto. Ahora no voy a entrar en detalles aquí, pero, ¿sabes? A Jesús se le hace mentiroso, por ejemplo, yo no lo soy. Subiendo a esta fiesta. A diferencia de todavía no voy a subir a la fiesta, hay una gran diferencia, grande. Diferencia bien marca. Etcétera. Ahora te dirán, Martin, que estas diferencias realmente no importa porque no eres un erudito textual. Ahora, Martin, tienes que ser un erudito textual para. Mira que 2 versos dicen lo contrario. Cosa. Y ahí es exactamente donde está el problema. Tienes que tener lógica también cuando
Estudiar la Biblia. Si no es lógico, entonces ¿cuál es el apuntar a la derecha? ¿Quieres? Hay ciertas cosas que no puedes entender, no porque eso pertenece a Dios, ahí es donde se obtiene tu fe. Correcto, traído en usted no puede entender de dónde viene Dios. Todo lo que puedes entender de su el nombre es que Él es, y ahora como lo sé, que Él está bien, yo soy, por lo tanto Él es. Eso es todo para que pueda entender de las cosas que se hacen. Que debe haber alguien que los hizo. Hay cosas que son incomprensibles para la mente humana. Pero cuando se trata de la lógica simple, de lo que se presenta, no puedes tener propósitos cruzados incluso con la parte que hay que tener fe. Una vez que hayas establecido tu fe, entonces, el resto se vuelve lógico poner en que si Dios es el supremo creador, entonces, si dijo que crear, usted por lo que tiene fe en ahora en Génesis 1 creó todas las cosas, entonces, es fácil, es lógico que Él lo haya creado. Ahora si miras todos estos cambios, déjame volver y mostrar cambios que realmente alterar el significado. Esto es muy sustancial en Matthew, en Marca, en Lucas, en Juan, en Actos, en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Timoteo, en Hebreos, en James, en Pedro. En el libro de las Revelaciones un tema importante, Martin. ¿Te gustaría tener tantos cambios? Y hay que elegir entre dos significados, en que muchos versos en el libro de Revelación sola. Y se aplica al Antiguo Testamento. Porque también depende exactamente de qué usted está confiando cuando se trata de la Viejo Testamento. Así que este es un problema muy serio. El documento no está completo. Ahora muchos libros que puedes leer en él. Sujeto, toma tu propia decisión. Sería mi sugerencia, echemos un vistazo a unos versos. Así que aquí tenemos algunos ejemplos específicos de los cambios en las traducciones modernas de la Biblia. Si vas a los Actos 2:30. Siendo, pues, profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento la del fruto de sus lomos según a la carne. Levantaría a Cristo para que se sentara en su trono, que es el Rey James. Se lee en el NIV, se puede. Inmediatamente veo que es más corto. Versión es un texto desinflado, no, y este no es un texto combinado. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento que lo haría poner uno de sus descendientes en su trono. Por lo que este lamentable cambio se basa en el Testigo de Sinaiticus Vaticanus y 4. Otros manuscritos. Martin, uno de sus descendientes en su trono, no podría ser alguien. Eso no se refiere a Solomon, sí. Pero de acuerdo a la carne querría levantar a Cristo para que se siente en el trono. No es tan importante. Es un cambio lamentable como cualquiera lo haría. ¿Quieres montar en un triciclo cuando tienes? Descubrió que la bicicleta no tiene sentido en a mí lo que sea si te vas a ir a la guerra. Por cierto, ¿es la Biblia un arma de guerra? Sí, es una espada, es una espada. La espada del espíritu, tan en moderno condiciones. El Rey James aquí sería un misil balístico intercontinental como opuesto a una pistola de agua aquí. Porque estamos hablando de uno de los descendientes. Me da calor debajo del cuello, debería calmarme. Abajo. Eso es. Se denigran totalmente. Dios. Aquí hay otro ejemplo, 1 Timothy 3:16. Y sin controversia grande es la misterio de la piedad. Dios se manifestó en la carne. Justificado en la escena espiritual de los ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese verso no tiene poder. NIV, más allá de toda duda, el misterio de la piedad es grande, se apareció en un cuerpo. ¿Quién es el Martin donde tú apareciste? ¿En un cuerpo o eres un fantasma? Apareció en el cuerpo, bien, fue reivindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles. Fue predicado entre las naciones, fue creído en el mundo y fue tomado arriba en la gloria. Por lo que la versión NIV que apareció en el cuerpo deja mucho espacio para gnósticos.
Sentimientos católicos romanos. En 1 Juan 4:3 la NIV también omite el término en la carne, como lo hacen en los Actos 2:30 de nuevo siguiendo. El plomo de Nestle Joyande. Esta es una tendencia. Martin, aquí hay otro verso importante, que aborda la justificación por la fe, contra la justicia por las obras. Revelación 19 versículo 8. Y a ella se le concedió que debería vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es la justicia de los santos. Versión del Rey James. El nuevo Rey James, y para ella era concedido ser una incursión en lino fino limpio y brillante. Para el lino fino es el actos justos de los santos. Martin, esa es la doctrina católica romana. Obras. El NIV dice que el lino fino, brillante y limpio era, dado que ella se vista de lino fino, representa los actos justos del pueblo santo de Dios. Eso es como ir de una bicicleta a un triciclo con una rueda plana. Es simplemente increíble todo. La doctrina ha cambiado porque justicia, la Biblia es clara, todos nuestros. La justicia es un derecho inmundo. Entonces, ¿quién es la justicia de los santos? Cristo. Entonces esto es un cambio doctrinal total y es un lamentable cambio doctrinal y está basado en el Concilio de Trento. Si vamos a Génesis capítulo 2 versículo 8, el Rey James dice: y Abraham dijo: mi hijo, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Así fueron los dos de ellos juntos. El nuevo Rey James cambia esto a mí. Dijo: Dios se proveerá a sí mismo el cordero para el holocausto, así los dos fuimos juntos. Martín, esta es una doctrina totalmente diferente ahora. Dios necesita un cordero para ser sacrificado por él. Actos 3:13 en el Rey James. Dice la ley: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús Cristo, a quien entregasteis y le negabais en la presencia de Pilato cuando estaba decidido a dejarlo ir. El nuevo Rey James cambia esto a la Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificaron a su siervo Jesús. Y el nuevo Rey James hace esto otra vez. Y una y otra vez glorificaba a su Hijo Jesús. Este es mi amado servidor. Dijo que no, este es mi amado Hijo, a quien entregaste y negaste en él presencia de Pilato. Estos son los cambios que lo hacen desagradable para mí. Para leer estas versiones estoy de acuerdo, aunque los estudié, sí. Y yo hice lo mismo con el Afrikaans Biblia. Cuando vi estas cosas hice una lista completa en la parte de atrás de mi Biblia donde comparé el Afrikaans versiones, lo nuevo y lo viejo. Y encuentras el mismo problema que encuentras. El mismo problema. Bueno, echemos un vistazo a los Hebreos 2. Versículo 16. Porque en verdad no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, pero él tomó en él la semilla de Abraham, que es tan sublime. El nuevo Rey James, porque de hecho lo hace. No da ayuda a los ángeles, pero él da ayuda a la simiente de Abraham. O el NIV es ciertamente de Abraham. Niños que ayuda, no ayuda. Ángeles. Martín, esto es tal parodia que ves. Esta. Ponle lógica a que es patético. Lo siento, pero es patético. Hizo Dios. Miguel Jesucristo ven en ayuda de Gabriel cuando estaba peleando con él. Diablo, sí. En cuanto a la información que debe ir a Daniel. Así que ni siquiera tiene sentido poner algo así por ahí. ¿Qué hay del perdón, Martín? Y cuando estés orando, perdona. Si tienes debe contra alguno, que tu Padre también que está en los cielos perdona tus ofensas. Pero si no perdonas, tampoco lo harás. Tu Padre que está en los cielos perdona tus transgresiones. Ahora el NIV dice: y cuando estés orando, sí tener algo en contra de nadie, perdonar ellos, para que vuestro Padre que está en los cielos te perdone tus pecados y los dejes fuera. El versículo 26 es un texto fusionado, Martín.
Porque en otro lugar en realidad. Dice eso en el NIV que prueba. Que es un texto fusionado el Rey. Versión Jones. ¿Qué tal la repetición? Un buen maestro usa la repetición exactamente, y si tomas fuera la repetición en el Eponatis en Revelación capítulo 1. Entonces has destruido todo. Estructura quiástica, pero son tan inteligentes. Sacan soy el alfa y omega. Donde se repite porque obviamente es un texto combinado. Me pregunto cómo piensan estas personas. A veces. Así que esos son solo algunos ejemplos de los cambios. Eso ocurre. Ahora la lista que mostré de los que cambiado el significado es considerable. Hemos tomado uno o dos o tres de eso y dijo. Pues dice lo mismo o no. No dice lo mismo. Ahora nos ocuparemos de esto en un poco más de detalles y por qué nosotros. No puedo poner todo esto porque es mucha información otra vez y no puedo poner todo esto en una sola conferencia no tan, que es muy importante para mí. Y estoy seguro de que a ti también. Es como lo hacen las versiones modernas. Afectar la doctrina. Que nosotros como denominación apreciamos sí. Y si esa doctrina no es sostenida por las versiones modernas, entonces tengo que llegar a la conclusión. Eso tampoco. Tenemos las doctrinas equivocadas o tenemos los manuscritos equivocados y cuando ellos no apoyes la doctrina correcto. Entonces, hagamos otro. Donde veremos el efecto sobre él. Doctrinas que apreciamos. Y espero que este estudio no sea visto como un gran ataque a cualquiera. Porque es un tema delicado y usted tienes una Biblia y te has convertido acostumbrado a eso, y lo lees y sabes que he internalizado este NIV a tal gran medida porque leí varios de ellos antes de graduarme en la New King James y luego se graduó en el Rey James. Se vuelve problemático porque algunos de esos versos se me clavan en la cabeza así. Y luego a veces recuerdas esos versos y en realidad ni siquiera es el correcto uno correcto y luego cuando miro para un verso no puedo encontrar la redacción. Porque en realidad estoy pensando en esto. Y no ese así que hace la vida muy complicado, pero tal vez solo podamos afirmar. Aquí probablemente lo indicaremos en el siguiente de nuevo. Que, una vez más lo que hemos explicado aquí. No puedo decir el Rey James solo pero nosotros. Puedo decir que el más confiable en el idioma inglés es el Rey James. Sí, si quieres puedes, por supuesto. Lee la Biblia de Ginebra pero tendrás luchar con el inglés de Chaucer que es considerablemente más complejo. Y como dijimos antes si eres luchando con el tuyo. Entonces solo recuerda que eso es lo más. Forma precisa por ejemplo. Te digo que le dice a Nicodemo. Debes nacer de nuevo. Así que no se está dirigiendo a Nicodemo porque entonces te hubiera dicho. Y es plural se aplica a todos por lo que. Una vez que esos matices se vuelven importantes para, te abren otra dimensión en la Biblia demos un paso hacia arriba. Plato eso es todo no nos degrademos. Abajo. Para. Este mundano. Nivel Dios quiere elevar a su pueblo. No derribarlos. A un común denominador. Oremos. Padre Celestial. Gracias porque podemos estudiar la palabra. Y gracias que podemos tener confianza. Que tu palabra está disponible para nosotros. Ayúdanos a estudiarla porque tu palabra es verdad. Y porque nos enseña que tu Hijo Jesucristo es la verdad, el camino y la vida en el nombre de Jesús. Amén.